There you are. Ok. Entonces, el modelo que establecimos pues, fue una ecuación diferencial. Este modelo para crecimiento de nuestra población de células, que fue la derivada de Y es igual a A por Y. ¿Sí? Donde la derivada, ya lo habíamos comentado, pues representa una razón de cambio. Si Y es la población, entonces la derivada, ¿qué es lo que nos representa? Pues la razón a la que la población va incrementando, es decir, el crecimiento de la población. Eso sería la derivada de Y, que aquí estamos utilizando la notación punto. Recuerden que hay diferentes notaciones para la derivada, ahorita lo repasamos, y cuando utilizamos la notación punto, simplemente significa que la variable independiente es el tiempo. Entonces, Y punto es la derivada de la población con respecto al tiempo, es decir, el crecimiento de la población. Por eso a este tipo de ecuaciones se le conoce como una ecuación de crecimiento. Ahorita por ahí también hacemos la anotación. Entonces, el crecimiento de esta población es directamente proporcional a la población misma. Recuerden, Y es población. Y punto sería crecimiento o la rapidez en el incremento de la población. Entonces, Y punto es igual a Y. Se traduce al español como el crecimiento de la población es directamente proporcional a la población. ¿Sí? Donde A, pues es una constante, sería la constante de proporcionalidad involucrada en esta ecuación diferencial. Así que ya habíamos visto que es una ecuación diferencial de este tipo tiene una solución muy, muy simple que tiene que ver con E a la AT, ¿sí? Multiplicada por una constante. Ya habíamos visto que eso se puede resolver por intuición, que es una forma, claro que es difícil y no siempre se puede utilizar la intuición para resolver una ecuación, o hay un procedimiento analítico. También les había mostrado, grosso modo, y la idea del procedimiento que utilicé la vez pasada no era que entendieran el procedimiento, lo vamos a ver paso a paso. Lo que sí es que querían que entendieran que esta ecuación se puede resolver, ¿qué significa resolver? Encontrar cuál es el valor de Y, es decir, la función que satisface esta ecuación, que hace que esta ecuación sea verdadera. Entonces, ya hemos visto, esta es la solución. Y, nuestra función, va a ser igual a una constante por E a la AT, donde esa constante depende de las condiciones iniciales. En este caso, las condiciones iniciales para nuestro fenómeno que estamos modelando, pues es la población inicial de células que tenemos en el pedazo de levadura. Eso sería Y0. Bueno, entonces, regresando a los conceptos involucrados con las definiciones de ecuaciones diferenciales, podemos decir que hay dos clases de ecuaciones diferenciales y tienen que ver con el tipo de derivadas que están involucradas en la ecuación. ¿Sí? Recordemos la definición de ecuación diferencial, es una ecuación que involucra a una función y sus derivadas. ¿Okay? Entonces, la derivada puede ser la derivada común que conocemos todos. A esa derivada se le conoce como derivada ordinaria. Así que si en una ecuación diferencial solo tenemos derivadas ordinarias, a esa ecuación le vamos a llamar ecuación diferencial ordinaria. Simple, ¿no? En inglés sería Ordinary Differential Equation, o simply ODE, es en sus siglas en inglés, ODE, Ordinary Differential Equation. Si por otro lado, en la ecuación tenemos derivadas parciales, entonces estamos hablando de una ecuación diferencial parcial. Esa es la definición simple o la clasificación simple de ecuaciones diferenciales.
ordinarias y parciales. ¿Cómo lo sé? Si solo hay derivadas ordinarias, pues es una ODE. Si están involucradas derivadas parciales, entonces se trata de una PDE. Ok. Ahora, en la mayor parte del curso vamos a estar trabajando con ODEs. ¿Por qué? Son más fáciles, son más simples. El curso de ecuaciones diferenciales en realidad es un curso muy extenso. Debería de haber ecuaciones diferenciales 1 y 2, pero aquí la idea es que no se vuelvan expertos matemáticos, pero sí que entiendan los fundamentos de cómo resolver una ecuación diferencial. Vale. ¿Cuál es una ecuación diferencial parcial? Bueno, la diferencia fundamental radica en cómo la función depende de variables. Recuerden que una función es una variable que depende de otra. Por eso a la función se le llama la variable dependiente y a la otra se le llama la variable independiente. Si una función solo depende de una sola variable, la derivada que vas a obtener es la derivada ordinaria. Pero si la función depende de más de una variable, de dos o más variables, entonces la derivada que vas a obtener se le llama derivada parcial. ¿Por qué? Porque vas a poder derivar solo por una variable a la vez. Entonces, si una función depende no solo del tiempo, sino también depende de x, pues entonces la derivada la vas a calcular solo con respecto a t o solo con respecto a x a la vez. ¿Sí? Entonces vas a tener dos tipos de derivadas, una con respecto al tiempo y otra con respecto a x. Cada una de ellas se le va a conocer como derivada parcial, por obvias razones. Estás derivando parcialmente con respecto a x o parcialmente con respecto a t. Si involucramos derivadas parciales en una ecuación, hablamos de una PDE. ¿Sí? Nuestra clasificación inicial, ODE o PDE. Segundo, nada más respecto a la notación de las derivadas. Derivada con respecto al tiempo, podemos utilizar la notación punto. No significa es necesario, es obligado. Podemos utilizar la notación punto. Primera derivada, y punto. Segunda derivada, y doble punto. Tercera derivada, ojo, no se utilizan 3 puntos. Y tengan cuidado con esto. Utilizando la notación punto, la tercera derivada se representa como un exponente, pero para diferenciarlo con un exponente se pone entre paréntesis. Es una notación especial de la notación punto. Entonces, la enésima derivada utilizando la notación punto es el exponente n entre paréntesis. ¿Sí? En inglés decimos y dot, y double dot, en third derivative of y, or nth derivative of y. Podemos utilizar también la notación prima, y prima, y prima, y tri prima, para representar la derivada con respecto a cualquier variable, no solo con respecto al tiempo. Sí, puede ser con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, etc. Y la tercera notación, les comentaba el día de ayer, es la notación de Leibniz. Probablemente les suena el apellido Leibniz. Este cuate alemán fue pues el que inventó el cálculo diferencial, en paralelo con Isaac Newton. Y fue algo raro. Ambos, por cuenta propia, de manera simultánea, estuvieron trabajando en el desarrollo del cálculo diferencial e integral. Entonces, Leibniz utilizó esta notación, Newton utilizó la prima y el punto. Y Leibniz, al dar esta notación, por ejemplo, de y en de t, pues dice, bueno, la notación d en dt de y es un operador, el operador para encontrar la derivada. Pero
lo podemos ver como la división de dos variables. Una, la diferencial de y otra, la diferencial de t. Entonces, esto lo podemos ver como una función algebraica. Esto no es posible, ¿sí? Matemáticamente no es posible, pero en la práctica funciona. Y eso es lo padre de todo esto, que a través de la notación de Leibniz, efectivamente, el canijo tenía razón, se puede ver como el cociente de dos diferenciales, diferencial de y diferencial de t, y esto se puede expresar como una operación de división algebraica. Y esto nos permite despejar diferenciales de las derivadas involucradas en una ecuación, como lo hice la vez pasada en el ejemplo que les puse. El de t lo puedes pasar al lado derecho de la ecuación y después integrar. Entonces, por eso es muy importante o muy útil la notación de Leibniz. Puedes hacer ese tipo de cosas. Entonces, en la notación de Leibniz, así es como se representa, ahí lo pueden ver, la segunda derivada, tercera derivada, enésima derivada. Ok, entonces suficiente notación para derivadas. Como les decía, aquí la notación punto, pues se utiliza, eso sí, para hacer referencia a derivadas con respecto al tiempo. ¿Sí? Si nuestra función depende de alguna variable espacial, es decir, dimensional como x, y, z, la notación o la función es y igual a y de x, por ejemplo, solo vamos a utilizar y' o la notación de Leibniz. Ok, siguiente definición, orden de una ecuación diferencial. Y ahorita vamos a hacer un quiz con respecto a eso, por eso les estoy remarcando. Vimos si una ecuación primero se clasifica como ODE o como PDE. Ahorita les voy a preguntar al respecto en un quiz. Siguiente definición, el orden. Entonces, regularmente, cuando tenemos una ecuación, algo de lo primero que tenemos que hacer es identificar de qué orden es de orden 2, de orden 3, de orden 4, etcétera, para poder determinar qué técnica o qué método vamos a utilizar para resolverlo. Entonces, el orden que es, bueno, ustedes identifican las derivadas que aparecen en la ecuación diferencial. Ven cuál es la derivada más grande, si tienes la segunda derivada, o si tienes la tercera derivada, o si solo tienes la primera derivada. ¿Sí? Entonces, la definición, ahora sí la puedo entender más rápidamente, el orden de una ecuación diferencial es la n más grande o la n mayor, tal que la enésima derivada de esa función aparece en la ecuación. Oye, si una ecuación es de orden 3, significa que tienes en la ecuación la tercera derivada. Si una ecuación es de orden 2, es que en la ecuación tienes la segunda derivada y no hay otra derivada mayor. ¿Sí? Eso es el orden. Vale. Entonces, pues ya, veamos ejemplos sencillos. Tenemos esta pequeña ecuación diferencial en pantalla. La pregunta es muy simple para empezar. ¿Esta ecuación es una ODE o una PDE? ODE. ODE. ¿Alguien más? ¿Quién da más? Ok, por qué ODE? Speedy, ¿no? Porque depende también del tiempo. Depende del tiempo. Ok, PDE. ¿Alguien más? Por favor. Porque únicamente hay una variable, profe, que es t, el tiempo. Ajá. Y por esa razón que... Es una ODE. Ajá. Ok. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es la definición de una ODE?
Que solo una variable se está derivando, bueno, hay derivadas de una sola variable. Ándale, ya te iba a echar bronca. ¿No? Efectivamente, estamos derivando con respecto a una sola variable. Es decir, y la forma correcta de responder es, solo tenemos derivadas ordinarias. Y esa es la parte esencial para responder qué es una ODI, una ecuación diferencial en la que solo tenemos derivadas ordinarias. Es decir, funciones que solo dependen de una variable. ¿Sí? Funciones que solo dependen de una variable y sus derivadas con respecto a esa variable, es decir, ordinarias. Entonces, esta notación que vimos son la notación de las derivadas ordinarias. Y punto es una derivada ordinaria. ¿Por qué? Porque estoy derivando y con respecto a t. Y es una función de t. dy de t, pues es una otra representación para la derivada ordinaria. Así que, pues aquí tenemos en el primer término, es el primer término, tenemos la segunda derivada de y. ¿Están de acuerdo? Elevado a la cuarta. Eso es lo que significa este término. Segunda derivada de y elevado a la cuarta. Aquí que tenemos, pues y más t cúbica a la séptima. Entonces en algún momento va a quedar aquí y séptima, y sexta, y quinta, y cuarta. Al multiplicar este binomio 7 veces. Aquí que tenemos, ¿qué representa esto? ¿Alguien, por La favor? tercera y cuarta derivada de y. Exacto. Tercera y cuarta derivada de y. Siguen siendo derivadas ordinarias. ¿Lo ven? Esto obviamente sería la quinta derivada de y. Por acá tenemos raíz cuadrada de y. Aquí tenemos seno de t sobre y. Aquí tenemos e a la y a la 8 menos t cúbica. Entonces, en esta ecuación tenemos involucrados única y exclusivamente derivadas ordinarias. Así que, efectivamente, esta es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Estuvo claro? Sí, profe. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el orden de esta ecuación diferencial? ¿Recuerdan la definición de orden? ¿Cuál es el orden de esta ecuación? Venga, venga. Échenle ganas, por favor. Respondan, ¿De digan quinto? algo. ¿Eh? ¿De quinto? De quinto orden. Ay, vamos a poner acá. Quinto. ¿Quién da otro valor? Venga, ¿quién ofrece más? Octavo orden, profe. Octavo. Ok, octavo. ¿Quién da otro valor? Yo también digo que octavo, profe. Tú también dices que octavo. Ya tenemos dos que votan por octavo. ¿Alguien más? Ok, ¿por qué por octavo? Ok, en el primer término, ¿qué derivada tenemos ahí?
La segunda derivada. Es la segunda derivada. Entonces aquí tenemos una segunda derivada. En este término, ¿tenemos derivada? No, No, no hay derivada. En este otro término, tampoco, tampoco. ok, en este término Tampoco. tampoco, tampoco hay derivada. En este otro término, o ni siquiera hay y. En este No. término, sí, ¿dónde está la derivada? No, Recuerden, para la derivada podemos utilizar esta notación. Esta sería la octava derivada. Esto que es un exponente. y a la 8, ¿no? Entonces, esto es y a la 8. Esto es la octava derivada. Derivative. Sería the eighth derivative. Entonces, aquí no hay derivada, aquí no hay derivada. Aquí, ¿qué derivada tenemos? Cuarta. la cuarta y la tercera. Efectivamente, aquí tenemos la tercera derivada de y aquí tenemos la cuarta derivada de y. Obtienes la cuarta derivada de y, la multiplicas por la tercera derivada de y la multiplicas por menos 387. Eso es este término. Entonces aquí tenemos la cuarta derivada. Bueno, tenemos la tercera derivada y la cuarta derivada. En este término, La quinta. Quinta. la quinta derivada, de fifth derivative. Ok, entonces el orden de una ecuación diferencial nos dice es la derivada mayor, el número de la derivada mayor. ¿Cuál es la derivada mayor en este caso? La Tenemos quinta. 2, 3, 4, quinta. Entonces, esta ecuación es de orden 5 o de quinto orden. ¿Ok? ¿Preguntas? No, profe, este momento. ¿Bien? ¿All correct? Profe, pero en el que dice menos 387, ¿no sube el grado de la Y por 7? O sea, bueno, Ah. No, recuerda que sí, es muy buena tu pregunta. Si tenemos esto, aquí aplica la regla de los exponentes porque el 3 y el 4 acá son exponentes. Y hay así una es. regla, ¿sí?, que dice que esto, y a la 3 por y a la 4 es y a la 7. Pero en este caso, el 3 y el 4 aquí no son exponentes, son derivadas. ¿Sí? Entonces es como si tuviéramos esto de y con respecto al tiempo por de y con respecto al tiempo, pero es eso, estamos multiplicando dos derivadas. Aquí tenemos a y, le sacamos la tercera derivada. Aquí tenemos y, le sacamos la cuarta derivada. Los resultados los multiplicamos. Eso pues no, nunca va a ser igual a que si haces esto, ¿no? ¿Sí está claro? Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Sí. Estas no son exponentes, son derivadas. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok, entonces todo está súper claro. Siguiente definición. Entonces, recuérdenlo. Vamos orden, vamos ODE y PDE.
Y vamos con otras dos definiciones. Una ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea. En inglés, homogeneous linear ODE. Homogeneous linear ODE. Bueno, una ecuación de este estilo es como la que se muestra aquí. ¿Sí? Desde aquí pueden ir viendo las características que tiene una ecuación diferencial lineal homogénea. Y la definición básica sería, es una ecuación tal que cada uno de los sumandos, aquí tenemos un sumando, otro, cada uno de los sumandos que participan es una función del tiempo multiplicada por y o por y' o por y'. ¿Sí? Es decir, por y o alguna de las derivadas de y. Cada sumando, ¿sí? Es una función del tiempo multiplicado, times, por una de estas cosas, ya sea y, su primera derivada, segunda derivada, etc. Entonces, fíjense, aquí está este sumando. Entonces, en cada sumando se va a tener un producto. ¿Sí? Aquí, de un producto de esto, o de esto, o de esto, por una función del tiempo. Entonces, fíjense, aquí tenemos y'. ¿Y está multiplicada por quién? E a la t. Ya la P. E a la t es una función del tiempo. Entonces, aquí podemos ver el producto de una función del tiempo por y'. Ok, con el siguiente término. Tenemos a y punto, la primera derivada, multiplicada por una función del tiempo. ¿El 5 es una función del tiempo? Todas las constantes son funciones del tiempo. ¿Sí? Todas las constantes son funciones del tiempo. Si aquí tenemos a una función como 5, ¿cuál sería la gráfica de 5 versus el tiempo? Esta es la gráfica de y igual a 5. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, todas las constantes son funciones del tiempo, así que este 0 acá es una función del tiempo. Sí. Claro, ¿verdad? Aquí está su gráfica. Esa es la gráfica de y igual a 0. Entonces, aquí tenemos en este término una función del tiempo versus multiplicado por y', times y dot. ¿Vale? Ok, en este otro, pues ya resulta más obvio, ¿verdad? La 9 es una función del tiempo multiplicado por y. Y de este lado tenemos esto, una función del tiempo multiplicado por alguno de estos. Me dicen, no, pues es que no hay y punto, ¿no? Pero pues ¿cuánto es 0 por y? 0. 0 o 0 por y punto. 0. Así que aquí, como hay un 0, desde luego que podemos decir que hay cualquiera de estos. Por ende, este término, claro que cumple con esto, que es una función del tiempo multiplicada por y. ¿Sí? Entonces, cada sumando que participa en esta ecuación diferencial, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, tiene esta estructura. Es una función del tiempo multiplicada por y o alguna de sus derivadas. ¿Ok? Si una ecuación diferencial cumple con esto, a eso le llamamos una ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea.
homogeneous linear ODE. ¿Se aprendieron la definición? Ujú. Ok, entonces el truco está en recordar esta parte. Cada sumando. Ok, entonces aquí tenemos un ejemplo de una homogeneous linear ODE y esta sería la expresión general, no se me espanten. Es la expresión general. ¿Sí? Aquí podemos tener y punto, y doble punto, y enésima derivada. Aquí tenemos y enésima derivada. La y n-1 derivada, y punto, y. ¿Sí? Estamos tratando de mostrar una expresión genérica para una homogeneous linear ODE. ¿Sí? Cada uno de estos sumandos va a involucrar una derivada y una función del tiempo. En general le vamos a llamar una P de t, P0 de t, P1 de t, P2, Pn-1, Pn de t. ¿Sí? Entonces, cada término involucra una función del tiempo multiplicado por y o algunas de sus derivadas. Así que esto es la expresión general para representar una homogeneous linear ODE, nth order. Y tenemos involucrada a la enésima derivada. Así que esta sería una nth order homogeneous linear ODE. Las funciones que tenemos acá, P0 de t, P1 de t, Pn-1 de t, en inglés, P0 of t, P1 of t, Pn-1 of t, Pn of t. Para esas funciones, les vamos a llamar, a esas funciones las llamamos los coeficientes. ¿Sí? Entonces, cada sumando, pues tiene y o alguna de sus derivadas multiplicado por un coeficiente. ¿Sí? Esos son los coeficientes. Recuerden que cada una de estas funciones pues puede ser una constante, no hay problema con eso, porque una constante es una función del tiempo. ¿Sí? Vale lo mismo para cualquier tiempo, pero pues eso no impide que sea una función, ¿ok? Entonces, tómenlo en cuenta porque de repente vamos a hablar de ecuaciones diferenciales ordinarias con coeficientes constantes. ¿Qué significa eso? Constant coefficients ODE. Que todas estas funciones van a ser números. P0 de t, P1 de t, P lo que sea de t, van a ser números. Y obviamente cuando tenemos coeficientes constantes son las ecuaciones más fáciles de resolver. Si los coeficientes ya no son constantes y los coeficientes sí dependen, son una función que va variando con respecto al tiempo, entonces ya la solución empieza a ser un poco más complicadita. ¿Ok? Entonces, esos son los coeficientes. Vale, siguiente entonces. La siguiente definición, clasificación de ODE sería la inhomogeneous linear ODE. A diferencia de esta, homogeneous, tenemos homogeneous y tenemos inhomogeneous. Una ecuación diferencial ordinaria lineal no homogénea, sería la versión en español. Como dice acá, una ecuación inhomogeneous linear ODE es lo mismo que hemos visto, excepto que, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos con lo mismo? Les había dicho, recuerden, cada sumando. ¿Sí? Y es lo mismo excepto que se tiene un término que no cumple con eso.
¿sí? Es decir, no es una función del tiempo multiplicado por y o alguna de sus derivadas. Tenemos un término que solo es una función del tiempo. ¿Sí? Es lo que tenemos acá. Entonces, aquí lo voy a subrayar. Tenemos un término que es solo función del tiempo. O sea, se acabó. No está multiplicada por y o alguna de las variables. Entonces, si se fijan, aquí este término está multiplicada por la segunda derivada, este por la primera, este por y. Este término no está multiplicada por y o alguna de sus variables. Entonces, eso lo hace una ecuación diferencial lineal no homogénea. Inhomogeneous linear ODE. ¿Lo ven? En este caso, ¿cuál es el orden de esta ecuación? Aquí tenemos a y, aquí tenemos la primera derivada, aquí la segunda derivada. La definición de esta ecuación es a second order inhomogeneous linear ODE. Esa sería la descripción de esta ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, bueno, a veces es muy importante sí diferenciar claramente entre las dos clases de ecuaciones diferenciales, homogénea y no homogénea, porque a veces se malinterpreta. Esta sería la forma general de una ecuación diferencial ordinaria lineal no homogénea. Si se fijan cuál es la diferencia con la anterior, pues prácticamente que este término en el caso anterior era 0. Y en este caso es una función del tiempo. Eso significa, y esta es una fuente de confusión muchas veces, porque regularmente el principiante dice, si aquí tenemos un 0, si del lado derecho tenemos un 0, pues entonces es una ecuación no homogénea. Pero no es cierto. A veces el álgebra nos permite manipular las ecuaciones de tal forma que del lado derecho siempre tengamos un 0. Por ejemplo, si yo esta ecuación la tomo y la reescribo de esta manera, si el seno de t lo paso de este lado, tengo del lado derecho. Tengo un 0, y entonces cualquiera pudiera decir, si yo les preguntara en un examen, oye, ¿esta ecuación es lineal homogénea o lineal no homogénea? Muchos dirían, pues tiene 0 del lado derecho. Es no homogénea. Tache. Perdón, es homogénea, ¿no? Porque tenemos un 0. No, tache. Todos los términos en una ecuación diferencial lineal homogénea, todos deben estar multiplicados por y o alguna de sus derivadas. Y este término no cumple con eso. Es una no homogénea. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado con eso. No porque del lado derecho tengan un 0 significa inmediatamente que es una ecuación homogénea. ¿Sí? Siempre se puede escribir. Ok, así que cuando hablemos de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales exclusivamente, nos estamos refiriendo tanto a la lineal homogénea como la lineal no homogénea. Y eso sería una definición de una ODE lineal, el linear ODE. ¿Vale? Bueno. Siguiente definición sería la forma lineal estándar para una ecuación diferencial ordinaria. ¿Sí?
la forma lineal estándar es aquella en la que el coeficiente donde participa la derivada mayor es 1. ¿Sí? Entonces, si ordenamos nuestra ecuación desde la derivada mayor, luego la menor, hasta y, ¿sí? El coeficiente líder, es decir, el coeficiente que queda hasta la izquierda, esa es la definición de un coeficiente líder, del leading coefficient, es 1. Aquí tenemos a un 1 multiplicando a la enésima derivada de y. ¿Sí? Entonces, si el coeficiente líder es 1, entonces obtenemos una ecuación lineal estándar. A eso se le llama la forma lineal estándar. Okay. Entonces, regularmente una ecuación lineal la podemos escribir en la forma estándar, ¿sí? Ya sea homogénea o no homogénea. ¿Sí? Y si está escrita en la forma lineal estándar, ahora sí. Si tengo un 0 del lado derecho, me cae que sí es una homogénea. ¿Sí? Porque ya me aseguré que lo tengo en la forma lineal estándar. ¿Qué significa? Que del lado izquierdo tengo todos los términos que involucran a y o alguna de sus derivadas. Nada más. ¿Sí? Y del lado derecho tengo el resto. ¿Sí? Sea 0 o sea una función explícita, distinta de, o más bien una función distinta de 0. ¿Ok? Entonces, fíjense, una ecuación que está escrita, una ecuación lineal, que no es escrita en forma lineal, la podemos pasar rápidamente a la forma estándar, perdón, no lineal. No está escrita en la forma estándar, la podemos pasar rápidamente a la forma estándar. ¿De qué manera? Pues muy simple, tomamos el coeficiente de la mayor derivada y la ecuación la dividimos entre ese término, ¿no? Por cierto, en la forma lineal estándar, el término que queda del lado derecho se conoce como la función de fuerza. Es otro concepto que quiero que se aprendan. El forcing function. Es el término que queda del lado derecho en la forma lineal estándar. Entonces ya podemos decir, si la función de fuerza es 0, entonces estamos hablando de una homogénea. O, dicho de otra forma, una ecuación diferencial homogénea es aquella en la que la función de fuerza es 0. Así sí. Ok, si la función de fuerza es distinta de 0, tienes una no homogénea. ¿Sí? Recuerden, función de fuerza, el término del lado derecho en una ecuación lineal en forma estándar. ¿Sí? Ya aseguraste esta forma. Ok. Bueno, entonces, si tenemos una ecuación como esta, no está en forma estándar. ¿Qué es lo que hacemos para ponerla en forma estándar? Pues dividimos ambos lados por el coeficiente de la mayor variable. ¿Sí? De esta forma aquí nos quedaría la enésima derivada Pn de t entre Pn de t nos da 1 más Pn menos 1 sobre Pn de t. Y a esto pues, le podemos llamar Pn menos 1. ¿no? Más Pn menos 2 sobre Pn, etcétera. ¿Sí? Y aquí nos quedará Q de t sobre Pn de t, que pues simplemente le podemos llamar Q de t. No es que el resultado sea Q de t. ¿Cuánto da Q de t entre Pn de t? Pues ambas son funciones de t. Al resultado le voy a llamar Q de t. Se finí. Y esa va a ser mi función de fuerza. ¿Ok? Entonces es la forma en cómo llevo yo a una ecuación que no está en forma estándar a forma estándar. Simplemente veo cuál es el coeficiente de la mayor derivada y divido ambos lados de la ecuación. ¿Ok? Bueno,
Esta fue la definición de una ecuación diferencial ordinaria lineal, ¿sí? Es la homogénea o la no homogénea lineales. Ya vimos cómo clasificarlas. ¿Qué sería una ODE no lineal? En inglés, non-linear ODE. ¿Cómo sería? Bueno, la función y o sus derivadas, y', y' o y punto, y doble punto, deben de participar de una forma más compleja en la ecuación. Más que, ¿y a qué se refiere más compleja? Más que como, como solamente un producto. Recuerden, se multiplica un coeficiente por y o y' o algunas de sus derivadas. Para que sea no lineal, participa de una forma un poco más compleja. ¿Qué significa? Que y o sus derivadas están elevadas a alguna potencia, y cuadrada, y' al cuadrado, etc. Está elevada a alguna potencia. O se están multiplicando, ¿sí? Tenemos 5y por y'. Ahí están multiplicándose esos términos. O participan como argumentos de alguna función. Por ejemplo, seno de y' por t. O raíz cuadrada, es una función, raíz cuadrada de y. ¿Sí? Entonces, si en algún término tenemos que y o alguna de sus derivadas participan de esta forma, entonces tenemos una ecuación no lineal. Así que regresamos a nuestra ecuación del ejemplo anterior y la pregunta sería, ¿esta ODE es lineal? Y aquí ustedes tienen que responder, claro. No, No es lineal, profe. ¿Eh? no es lineal. No es lineal. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tenemos ahí raíz de y la segunda derivada de y está elevada a la cuarta potencia. Y luego en el siguiente término, y más t al cubo está elevado a la séptima, que eso nos va a dar y a la séptima, y a la sexta, y a la quinta, 4, 3, 2. Dijimos, si el y está elevado a una potencia o alguna de sus derivadas, pues ya no es lineal, ¿no? Entonces, basta con que haya un término. Entonces, como mencionaste al principio, tenemos raíz cuadrada de y en el lado derecho, pues ya. Con eso basta para que esto ya no sea una función lineal. Aquí tenemos a y, si se fijan, involucrada como argumento de una función trigonométrica. ¿Sí? Aquí es el argumento de una función no lineal. ¿Sí? Por acá la tenemos como argumento de una función exponencial y además, por si fuera poco, elevada a la octava dentro de ese argumento para acabarla de amolar. E a la y a la octava menos t cúbica. ¿Sí? Entonces, para empezar, aquí tenemos a y participando como argumento en funciones no lineales. Aquí tenemos el producto de dos derivadas. Aquí tenemos y elevada a diferentes potencias y aquí la segunda derivada está elevada a la cuarta. Sí, claramente no es una linear ODE. Ok. Entonces parece que ya queda claro el concepto, así que lo que viene a ver, primero un quiz de entrenamiento rápidamente. A ver, ustedes revisen esto y respondan a esta pregunta. Respóndansela ustedes. Which of the following ODEs are linear? You check all that apply. Profe, una pregunta aparte. Sí. ¿Esta presentación ya está en Canvas? No me acuerdo. Se las pongo en Canvas.
La vez pasada por ahí les compartí la liga. ¿No la copiaste? Creo que no. Es muy importante cuando les diga, hey, les voy a compartir esto, lo copien, por favor. Pero no te preocupes, ahorita lo pongo en Canvas, desde luego. Gracias. La segunda, Sí, a ver, vamos a revisarlo. ¿Qué me dicen de la primera? ¿Es lineal? no, Ay, sí, ¿por qué? porque tenemos a y multiplicado por y prima. Efectivamente. A ver, ¿esta es lineal? Creo que sí. ¿Por qué no estás seguro esta vez? A ver, alguien más que dice, por favor. ¿Alguien más? A ver. Sí, Brian es lineal. Alejandro. A ver, Brian Alejandro. Brian Alejandro, por favor, abre tu micrófono. Brian, ¿estás durmiendo? Ahí estás. No, profesor, aquí estoy, lo estoy escuchando, solamente que de repente se va la señal. Ok. Sí, profe. Gracias, Brian. Fuerte y claro. A ver. La entonces, segunda, ¿verdad? Ajá. Ok, yo digo que sí es lineal. Tú dices que sí es lineal. ¿Por qué? Ajá. Porque en este caso la segunda derivada de y no está involucrada en alguna otra función. Bueno, con otra variable más bien. Ok, la segunda derivada no está involucrada. ¿A qué te refieres con que no está involucrada? O sea, que no está como que multiplicando o dividiendo alguna otra variable o coeficiente. O sea, si aquí tuviera yo e a la t, ¿ya no sería lineal? Ajá, ¿sabe qué? Lo que pasa es que yo me como que entendí que, por ejemplo, en el ejemplo de arriba tenemos a la primera derivada de y multiplicando a 7ty, entonces por esa razón no es lineal, ¿no? Entonces yo en No, eso como que, yo no, eso entendí. no. No, la respuesta es no. No, así como lo dijiste, no. Sí. Para que se rompa la linealidad, debes de tener a y o alguna de sus derivadas multiplicándose entre sí o que estén elevadas a un exponente o que sean argumentos de alguna función no lineal. ¿Cómo qué tipo de funciones? Raíz, función trigonométrica, función exponencial, que sean argumentos. ¿Dónde van los argumentos de la raíz cuadrada? Aquí. ¿Dónde van los argumentos de una trigonométrica? ¿Dónde van argumentos de exponenciales? Si alguna derivada o y participan como argumentos de una función o se multiplican entre sí o están elevados a algún exponente, en ese momento no es lineal. Pero Ok. si están multiplicados por 7t, con eso no hay ningún problema. Bueno, pero en este caso la y, en el primer ejemplo, la primera derivada de y con y, ahí sí rompe la linealidad, Efectivamente. ¿no? Ahora, ¿yo por qué te dije que estabas mal? Ah, ok. Porque tú me dijiste, por el hecho de que está multiplicando por 7t por y. Cuando me dice 7t, ahí Ajá. tache, maestro, porque no es cierto. O sea, por 7t sí se puede multiplicar. No hay ningún problema al Ok. respecto. ¿Va? Bueno, ya entendí. Y sí es lineal, Ajá. porque en este caso la y está en una suma. No es argumento de la por ejemplo. Nada Y más la está en segunda una derivada suma Profe, y no se está pero multiplicando por esto. Sí, pero ahí no hay ah, problema, profesor, ¿o sí? Efectivamente, no. Ok, Yo Sí. digo no, que es no hay la 3, problema. ¿no, profe? Sí, no hay problema. Esto quedaría como e a la t por y más e a la t por t cuadrada. Por t cuadrada, sí, correcto. Entonces, efectivamente,
no hay problema. ¿Verdad? Ok. Entonces, sí, esto es lineal. Sí, es Perdón, lineal. alguien más tenía, sí, muchísimas gracias, Brian. ¿Alguien más tenía No por se ahí un pu- comentario? Gracias a usted, profe. ¿Alguien más Y tenía no un se, comentario? y no se puede pasar el y más t cuadrada dividiendo sobre la derivada de y, la de y prima, y doble prima. Sí, claro, siempre se puede tener Y algo ahí como esto, no ¿no? sé, ajá. Y ahí sí estaría multiplicándose o no. Ok. Bueno, Entonces, dividiéndose. sí, claro. Ahora, si aquí a todas luces se está dividiendo. Y qué bueno que mencionas eso, porque si yo les pongo esto en un examen, ¿qué responderían? ¿Es lineal o no es lineal? ¿No es lineal? Oye, ahora pregunta, ¿esta ecuación y esta son las mismas o son diferentes? Es la misma. Es la misma. Pero en el primer caso me respondieron que es lineal y en el segundo que no es lineal. Entonces, ¿qué demonios? ¿Es lineal o no es lineal? Porque es la misma ecuación. No me pueden dar dos respuestas diferentes. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo le hacemos para saber cuál es la respuesta correcta? Porque es la misma ecuación. Entonces, alguna de las dos respuestas debe ser incorrecta. ¿Cómo le hacemos? Pues, ¿está dividiendo o no está dividiendo? Es muy simple la respuesta y se las di hace rato. ¿Sí? Debe de estar en forma lineal estándar. Una vez que está escrita en la forma lineal estándar, entonces revisamos cada término. Entonces la pregunta es, ¿esta cosa está escrita en forma lineal estándar? No. Efectivamente, no. No está escrita. Entonces, si no está en forma estándar, no puedes tú empezar a determinar si es o no lineal. Primero, lo que tienes que hacer es preocuparte por ponerla en forma lineal estándar. Una vez que está en forma lineal estándar, entonces responde, ¿verdad? Que es algo que yo empezaba a hacer acá. O sea, no lo determino de acá, sino voy poniendo que tenga diferentes sumandos. Entonces ya tengo aquí todos los sumandos que participan, a lo mejor no están del lado adecuado, pero ya puedo revisar si cada término involucra a y por una función del tiempo exclusivamente. Entonces aquí, pues no está y, aquí sí está y multiplicada por y a la t, aquí está y b' multiplicada por 1. Ah, ok. Entonces, ¿qué tipo de ecuación es esta? Pues es no homogénea, porque tengo un término en el que no tengo a y, que solo depende del tiempo, y todos los demás tienen a y o unas sus derivadas multiplicadas por una función exclusivamente del tiempo. Pues es una ecuación lineal, Sí. ¿vale? Entonces, esta sería una inhomogeneous linear ODE. ¿Ok? Entonces, esta no es lineal, esta sí. Ok, vamos con esta. Sí, es lineal. ¿Alguien más? ¿No es lineal porque está al cuadrado una derivada? Pues está y, ¿no? Y Sí. o algunas de sus derivadas. Con que y o una de sus derivadas esté multiplicada por otra y o una de sus derivadas, pues se acabó, ¿no? Y pues y cuadrada es y por y. Entonces, la y está multiplicada por y o alguna de sus derivadas. No, No es lineal. no es lineal. ¿Vale? Siguiente caso. No es lineal. Claro, no es lineal. Ahora sí, ¿verdad? Siguiente caso. No lineal No es tampoco. lineal. ¿Por qué?
Sí es, ¿no, profe? A ver, tú, dime, Que la Y está dentro del argumento del coseno, ¿no? Porque Y está dentro del Génesis, argumento ¿no? del coseno, ¿no? ese argumento de una función trigonométrica o una función no lineal, ¿no? Pues no puede ser. Efectivamente, no es lineal. Entonces, ¿quedó claro? Sí. Sí, profe. Excelente. Pues ahí está la respuesta. Efectivamente, solo la segunda es lineal. Y aquí está lo que les mencionaba, ¿verdad? Se puede poner en la forma lineal estándar. Si no la puedes poner en la forma lineal estándar, pues es una ecuación no lineal. ¿Sí? Esa sería la definición un poco más formal de qué es o no es una ecuación lineal. La puedo poner en una forma estándar lineal, entonces efectivamente sería una ecuación lineal. Vale. Y la última definición, que a veces resulta un poco más compleja de entender al principio, es el grado de una ecuación diferencial, the degree of a differential equation. Y esta es la definición. El exponente de la derivada mayor involucrada en la ecuación diferencial, siempre y cuando la ecuación diferencial, desde luego, satisface estas condiciones. Primero, todas las derivadas en la ecuación no tienen fracciones o no involucran fracciones, ¿sí? Son positivas, tanto positivas como negativas. No se involucran las derivadas en algún tipo de fracción o en alguna división. Y tampoco deben de estar involucradas en funciones trascendentales, como las trigonométricas o las exponenciales. Okay. Si no están involucradas en eso, si no están en una fracción, si todos los exponentes son enteros, entonces podemos hablar del grado de una ecuación diferencial. ¿Y cuál sería el grado? Es simplemente la potencia a la cual la mayor derivada está elevada. ¿Sí? Es el grado. Así que vamos a regresar a esta ecuación. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el grado de esta ecuación? Que se confunde con el orden, ¿verdad? Se confunde con el orden. ¿Cuál es la diferencia? En que el grado no debe estar involucrado en una, bueno, la Y o las derivadas en una fracción. A ver, más fácil. ¿Cuál es el orden? Más fácil. ¿Cuál es el orden? 5. Pero la definición, ¿cómo determinamos el orden? Más bien, ¿cómo determinamos el orden? El grado de la derivada, ¿cómo se dice? La mayor derivada. La mayor derivada. Sí, ese es el orden, la mayor derivada. Aquí habíamos dicho que esta ecuación, ¿de qué orden es? De quinto orden. Es de quinto orden. ¿Sí? Ahora, ahí les va la definición otra vez de grado. Grado sería el mayor exponente de la mayor derivada. ¿Sí? Aquí, ¿cuál es la mayor derivada? 2 de Y5. Y a las Es 5. 5. Es el orden. Sí, esa es la mayor derivada. El orden te da la mayor derivada. O la mayor derivada te da el orden, ¿verdad? Entonces, eso es de orden 5. Entonces, la mayor derivada es 5. El grado es el exponente de la mayor derivada. ¿Ok? Aquí ya determinamos, la mayor derivada es 5.
¿Cuál es el exponente? 1. Sí, la quinta derivada está elevada a la 1. Si tuviéramos otro término con la quinta derivada, pero elevado al cuadrado, entonces el grado sería 2. ¿Sí? Por ejemplo, profe, si hubiera sido la quinta derivada, la de raíz de y, sería 1/2 menos 1/2 o 1/2. ¿1/2? No, precisamente lo que les decía en las excepciones de hace rato. Sí, el grado lo vas a poder determinar siempre y cuando los exponentes no sean fracciones, es decir, un medio. Si tienes una raíz ya valió, no puedes determinar el grado. ¿Sí? Si las derivadas están en divisiones, tampoco puedes determinar el grado. Si las derivadas están en una función seno, coseno, tangente o raíz cuadrada de algo, tampoco puedes determinar el grado. ¿Sí? Entonces, el grado de una función lo vas a determinar cuando tienes exponentes enteros y no están participando en divisiones, ¿no? ¿Ok? Ok. Entonces, si aquí tuviéramos en otro término la quinta derivada elevada al cuadrado, pues hablaríamos de una ecuación de grado 2. Entonces, esta ecuación es de orden 5 y grado 1. ¿Por qué de grado 1? Porque este término, a todas luces, está elevado a la 1. ¿Sí? La potencia de la quinta derivada es 1. ¿Quedó claro ahora sí? Yo tengo una pregunta. Sí. Solamente esto aplica lo de las excepciones si sobre el exponente de la mayor derivada, no sobre todos los demás de la ecuación. No. Estas condiciones, ¿sí? Es para todo. Miren. Aquí dice, cuando la ecuación diferencial satisface las siguientes condiciones. ¿Quién? La ecuación diferencial, no un término, no dos términos, toda la ecuación. ¿Sí está claro? Toda la ecuación. Si en una ecuación tienes una derivada elevada a la 1/2, no puedes determinar el grado. Se Entonces la acabó. otra no tiene grado. Sí, no es que no tenga, no se puede determinar el grado. Ah, ok. ¿Sí? ¿Cuál otra no tiene grado? Ah, la ecuación que nos puso de ejemplo. Sí, satisface esto. Todas las derivadas, ¿sí? Todas las derivadas Ah, sí, es tienen, cierto. ¿sí? Están libres de potencias fraccionarias como un medio. Las derivadas. Ujú. ¿Sí? Las derivadas no están involucradas en una fracción, perdón. Y las derivadas no deben de estar formando parte de una función como seno, coseno o una exponencial. Ok. ¿Vale? Muy bien, pues se nos agotó el tiempo. Próxima clase empezamos con un pequeño quiz respecto a estos conceptos. Entonces, por favor, vayan repasando esto. Les pongo esto en Canvas. En Canvas hay también algunos videos respecto a este tema. Pueden revisarlos, por favor. Nos vemos la siguiente sesión. Por favor, dense de alta en Remind porque les voy a mandar anuncios. Probablemente les dejo una tarea para el fin de semana y en Remind les pongo y les había comentado, necesito que estén ahí conectados. ¿Vale? Vale. Profe, ahorita no tenemos tarea, entonces. Es lo que les estoy comentando. Espero que me dé tiempo, les pongo una tarea, por favor. No, Perdón que no la haya programado todavía. Sí, díganme. ¿El código de Remind está en Canvas? Así es, ahí está. Ok. Sí, donde está la sección de mi profesor, por ahí viene el código de Remind. Ok, gracias. Ok, ¿Sí? gracias, profe.
Otra Vale. pregunta ya para terminar. Sí, dime. ¿La clase pasada está grabada? La clase pasada, sí la grabamos, ¿no? Alguno de ustedes me dijo, hey, la clase. Sí, como que me recuerdas, ahí en Canvas, en mis clases, también les voy a ir poniendo la sesión. No la he subido, denme chance de subirla a YouTube. Y ahí les voy poniendo la liga. ¿Va? Muchas gracias. Profe, ¿Y ¿también algún puedes anuncio subir especial? esta? Es que yo me quedé un poquito dormida y me perdí el principio de la clase. ¿Por qué te dormí? No, yo me conecté tarde porque puse mi alarma, pero la apagué y no me levanté. Entonces me conecté como 7:30 y ya no entendí muy bien. Dios mío, tú eres la que entró Perdón, profe, tarde, ya ni perdón, ya me no di vuelvo a cuenta. pasar. La vez pasada, ¿y cómo te me colaste? La vez pasada ya alguien que llegó tarde no lo dejé entrar. Ah, pues no sé, profe, tuve suerte, yo creo. Diosito Dijo, está de mi lado. Perdón, profe, perdón. ok, Ya no sí, vuelvo a pasar. sí, por favor, es muy importante, lleguen a tiempo, porque si no, no los voy a dejar entrar, ¿eh? Sí, profe. Es parte de su formación, Sí. por eso es, ¿vale? Ok, entonces, sí, y bueno, se está grabando que estás diciendo que llegaste tarde, ¿eh? Sí. Voy a Todo terminar lo de que digo grabar. está usado en mi contra, ya me di cuenta. Sí, entonces, bueno, sí, lo subo en un momento. Gracias, profe. Vale, pues, Bye. excelente día, excelente fin de semana, chicos. Profe, Gracias, profe. Sí, ¿qué parte dime. dijo que estaba el código de Remind? A ver, déjame ver rápidamente para que no te engañe. Mira, en la página principal, hay un icono que dice mi profesor. A ver, le comparto aquí la pantalla rápidamente. Ahí ya ves mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Pues aquí está el icono mi profesor. Ahí tú le das clic y ahí tienes la información básica. Mi nombre, mi correo, las horas y sitio de asesoría, y el último viene mensajería instantánea, Remind, y ahí viene el código, ese que dice @CF3823E, es el código, Ok, profe, gracias. ¿vale? Ok, excelente día. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Maestro. Bye bye.